siempre, gracias a todas aquellas personas que nos ven, nos escuchan a través de nuestro programa Criterio y Justicia con Ariel. Carlos Javier Medina y un servidor siempre están todas las semanas con ustedes llevándoles las informaciones, tanto a nivel jurídico como a nivel social. Saludos, hermano Javier. Saludos, hermano Iván. Hoy con un programa especial, porque estamos en una temporada especial. Y las circunstancias lo ameritan. Lo ameritan, claro que sí. Bien, como ustedes ya saben, estamos en una semana que hemos sido tocados todos por los efectos de la tormenta Melissa, que mira, para Jamaica se convirtió por ahí en un huracán categoría 4, categoría 5, y ha destruido prácticamente Kingston. Kingston es la capital de Jamaica, sí, y toda esa zona, y amenaza ahora a gran parte de Cuba también. En Cuba se están preparando para los efectos del huracán. Sí, vamos a ver brevemente qué ha pasado con Melissa en la República Dominicana, y vamos a analizar la parte jurídica que tiene que ver con la suspensión de las labores en el sector público y en el sector privado, por parte del gobierno y el Ministerio de Trabajo, y porque desde nuestro punto de vista, desde el análisis que nosotros estamos haciendo, porque eso pudiera chocar hasta con la Constitución de la República Dominicana. Lo que tiene que ver con la tormenta, para nada es un secreto que la región sur ha sido muy impactada por la tormenta Melissa, y eso ha traído muchas consecuencias. Todavía hasta el día de hoy estamos en estado de emergencia. Bueno, la subregión Enriquillo, que comprende las 4 provincias, Barahona, Independencia, Pedernales y también Bauruco, están en alerta roja. Alerta roja. En alerta roja están esas 4 provincias. Esa es la palabra, alerta roja. Alerta roja, no en estado de emergencia. Lo de estado de emergencia lo vamos a definir ahora mismo. Es otra cosa. Sabe que para esta zona todavía se mantiene la alerta roja y la suspensión de labores. Por lo menos hasta el día de ayer se mantuvo oficialmente la suspensión de labores y también de docencia. Lo único que se ha cumplido un 100% es la suspensión de la docencia en las escuelas públicas y privadas. No así la suspensión de labores en el sector privado. ¿Y por qué ese comportamiento? Lo que sucede es que nosotros vivimos en una sociedad que comprende en más de un 80% una economía informal. Aquí la mayoría de las personas prácticamente viven del día a día. Y tú en un estado de emergencia, para ponerlo entre comillas, en una zona que fue declarada como alerta roja producto de la situación de la tormenta, porque huracán es a partir de que sale del ámbito de la República Dominicana. Sí, en ningún momento Melissa tocó República Dominicana en categoría de huracán, que la cosa hubiera sido muy diferente. Lo que pasa es que los dominicanos oramos mucho, somos un pueblo muy cristiano. Entonces, en una economía informal, donde la mayoría de los ciudadanos viven del día a día, tú cerrarle el pueblo para circunscribirnos simplemente a Barahona, para no ir a Pedernales ni a Bauruco, tú cerrarle el pueblo es prácticamente poner a la gente a morirse de hambre. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero tú sabes que al final el gobierno lo que quiere es preservar vidas, preservar bienes y proteger a la población. Correcto. Ahora, lo que se está discutiendo es si producto de la alerta roja, que es el COE, fíjate que el COE, que aquí está definido, que es el que planifica y dirige todas las acciones de coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, declara la alerta roja como parte de sus funciones, ¿cierto? Después de ahí, el presidente de la República y el Ministerio de Trabajo declaran la suspensión de labores en el sector público y en el sector privado, a excepciones de las empresas que se dedican a la venta de bienes necesarios para la población, como comida. Sí, productos perecederos. Exacto, farmacia y posiblemente combustible también, algo así por el estilo.
Pero todo el mundo ha cuestionado que si esas directrices tomadas por el presidente de la República y por el Ministerio de Trabajo de suspender la labor en el sector privado, si es conforme a la ley, si es conforme a la Constitución o algo así por el estilo. Nosotros analizamos la resolución del Ministerio de Trabajo, que es, escuchen bien, que es la resolución número 11-2025, que es la que suspende las labores de los días que acabábamos de mencionar, 23 de octubre del año 2025, que también se ha ido prorrogando según se vaya manteniendo la alerta roja en la República Dominicana. La pregunta que yo te hago, Javier, ¿pueden las autoridades, el presidente, el Ministerio de Trabajo, suspender las labores en el sector privado sin declarar un estado de emergencia conforme lo establece la Constitución de la República Dominicana? Ese es un tema que se ha venido debatiendo en todos los medios de comunicación, en todos los paneles de análisis. O sea, no es un tema nuevo que nosotros traemos a la palestra. Y la mayoría de los analistas, desde el punto de vista jurídico, y no es por JLP, como dicen por ahí, porque quizá muchos de los ciudadanos que conocen muy poco de lo que es el ámbito jurídico te van a decir, bueno, pero la declaratoria de emergencia, entre comillas, era importante, suspender las labores en el sector privado era importante por un asunto de salvar vidas. Porque en el fondo las intenciones son buenas. No estamos criticando esa parte, no la estamos criticando. Lo que estamos es como analizando la parte jurídica de la suspensión de las labores en el sector privado conforme a lo que establece la Constitución de la República. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que han planteado muchos analistas, dentro de los cuales nosotros nos enmarcamos? Que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el gobierno puede suspender las labores en el sector público, lógicamente. Pero ya para suspender las labores en el sector privado, tomando en consideración un estado de emergencia que lo emite el COE, no es vinculante jurídicamente. No es vinculante, ¿por qué? Porque no tiene una base constitucional. ¿Pudiéramos hablar de un estado de emergencia o declaratoria de alertas rojas? Lo que pasa es que el gobierno no ha delimitado esa parte, fíjate en eso. Pero la Constitución es clara en eso. En los artículos 262, 263, 264 y siguientes, la Constitución delimita claramente lo que es un estado de emergencia. Correcto, y te establece cuáles son los mecanismos. Y el procedimiento a seguir. Y el procedimiento a seguir. Que, por ejemplo, eso corresponde al Congreso para un estado de emergencia. ¿Participa el Congreso claro, en eso? Si el Congreso no participa es inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El COE puede declarar un estado de emergencia con limitaciones, refiriéndose única y exclusivamente a cuestiones climáticas. Y hace llamados. Te declaro un ejemplo. Barahona está en estado de emergencia, entre comillas. Se le pide a la población que no se vaya al mar, que se aleje de lugares vulnerables, ríos, cañadas. Claro, ahora cuando el gobierno central, en este caso el presidente de la República, te habla de un estado de emergencia, te está hablando de algo que tiene un fundamento constitucional y que la misma Constitución te dice a ti cuáles son los parámetros que se deben usar. Por ejemplo, escuchen. Según, y hay que leerlo textualmente, según el artículo 262 de la Constitución de la República, que tú tienes ahí también una mini constitución. Esa es la Constitución chavista. No sabía cómo. Sí. Tiene la Constitución Dominicana. Esa es la Constitución Dominicana, sí. Pero te digo la Constitución chavista porque justamente ese tipo de constitución la sacó Chávez. ¿El formato o el contenido? El formato. Para que cada ciudadano lleve una constitución consigo. Bueno, allá usted con su constitución chavista. Pero bien, ¿qué dice el artículo 262 de la Constitución Dominicana? Dice, se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales
resultan insuficientes las facultades ordinarias. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus 3 modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. Que es el caso que nos ocupa. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿se declaró el estado de emergencia o se declaró alerta roja producto de la tormenta Melissa? Son 2 figuras totalmente diferentes, con consecuencias distintas unas de otras, y que no se puede tampoco limitar derechos, así por así. Lo que pasa es que ahí, vuelvo y te repito, hay como una confusión cuando el gobierno habla de estado de emergencia, que lo ha hablado en innumerables ocasiones a través de los medios de comunicación, y cuando el gobierno suspende las labores en el sector privado. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Para suspender las labores en el sector privado, necesariamente tiene que haber una declaratoria de estado de emergencia. Y para que haya una declaratoria de estado de emergencia formal, ese pedimento tiene que ir al Congreso. Porque el estado de emergencia comprende limitaciones de derechos. Limitaciones de derechos. Bueno, nosotros tenemos quizás la oportunidad de haber conocido un estado de emergencia que fue durante el tiempo de la pandemia del COVID-19. Exacto. Ahí hubo una declaratoria formal de emergencia. Y también intervino el Congreso Nacional. Claro. ¿Y qué pasó cuando se declaró el estado de emergencia? Se limitaron derechos. Casi todos los derechos se limitaron. Claro que sí. El derecho al libre tránsito. Claro. Que es uno de los derechos más fundamentales. El derecho a la reunión, porque tú no podías tener una reunión en lo absoluto, con ninguna persona. En lo absoluto. Y muchas veces ni siquiera dentro de tu casa. O sea, ahí sí se justificaba porque se declaró formalmente, cumpliendo con los procedimientos que establece la Constitución Dominicana. Correcto. Y todo el mundo estuvo de acuerdo con eso. Pero ahora, la pregunta ¿es conforme a la Constitución Dominicana la suspensión de labores en el sector privado? Claro que no. Desde mi punto de vista, el presidente no tiene esa facultad. No, es que no tiene base constitucional para hacerlo. Y en la resolución del Ministerio de Trabajo, la 11-2025, la estuvimos analizando, y tiene una deficiencia motivacional en su contenido. Cierto. Pero... Y oye, repetimos de nuevo para que la ciudadanía capte ese punto. No es que nosotros estamos JLP. No. Las intenciones son buenas de parte del gobierno. De las autoridades son buenas. En el fondo son buenas. Y han dado resultados porque se puede prevenir situaciones peores. Estamos contestes con eso. Ahora, lo que estamos discutiendo es desde el punto de vista jurídico, la procedencia, el contenido y los efectos de lo que se ha hecho. Ahora, vamos a otro aspecto de la discusión. La pregunta que yo te hago, Javier, ¿hay un vacío legal en todo esto respecto a las consecuencias de no obedecer las suspensiones laborales en el sector privado? Te lo digo porque una gran parte de los comerciantes, los empresarios, no hicieron caso al estado de emergencia. Ayer, que estábamos en alerta roja, que todavía lo estamos, ayer fue uno de esos días que se decretó como día no laborable, pero todo el mundo abrió aquí. Pero es que por lo que dijimos anteriormente. Todo el mundo abrió. Porque es un problema de realidad social. Hay un problema de realidad climática, por así decirlo, que son los efectos de la tormenta Melissa, que nosotros entendemos que las disposiciones del gobierno fueron disposiciones bien intencionadas, independientemente de que haya un vacío legal. Ahora, en una economía donde el 80% de las personas que la componen
tienen un trabajo informal, no resiste 24 horas cerradas. Esa es la realidad Ahora, social. está bien, pero ¿cuál es la consecuencia jurídica de tú no obedecer el llamado o la disposición del gobierno, de la presidencia, a suspender las labores? En el sector privado. En el sector privado. Porque hay que delimitarlo. No hay ningún tipo de vinculación jurídica. No la hay. Entonces, si tú lo analizas desde el punto de vista constitucional, no la hay. Ahora, una vinculación en el sector público, claro que sí. La hay. Pero en el sector privado no. Porque eso requiere de formalidades. Ok. Yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner la ferretería H. No acata la disposición de las autoridades de suspender las labores privadas. Y las autoridades van y se presentan al negocio. Bueno, usando la fuerza la cierran. Pero si ellos se resisten a cerrar, ¿qué procedimiento pudieran usar legalmente para sancionar esa empresa? Bueno, esa es una pregunta bastante importante que habría que analizar. Que hay que seguir analizando. Ustedes ven no cuáles son las preguntas. Una respuesta así. ¿Cuáles son las preguntas? Porque hay que analizar, hay que buscar el fundamento legal, todo eso. Ahora, yo propongo que el Estado debe sentarse y analizar y buscar un mecanismo legal para obligar, desde el punto de vista legal, a los comerciantes y empresarios a que suspendan las labores cuando el Estado llama a suspender las labores. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo contigo. El problema es que la Constitución de la República Dominicana establece cuáles son las formalidades. Pero ahí es que yo te digo que hay que sentarse. Tú dices fuera del estado de excepción. Claro, y buscar una salida, porque yo te ejemplo, tenemos la entrada inminente de un huracán. Vamos a suponer, tenemos la entrada inminente de un huracán y hay que preservar vida. El gobierno podría declarar el estado de emergencia conforme a lo establece la Constitución Dominicana y limitar derechos, movilidad, reunión, claro que sí, y todo eso. Con todo el derecho que le dé. Pero entendemos que con una simple alerta roja no se pueden limitar derechos que están consagrados en la Constitución. No es posible. Ahora, se hace un llamado a la prudencia. Fíjate algo. A la prudencia. Fíjate algo. La Policía Nacional aquí limpió toda el área del malecón. Le impidió a la gente que se sentara en el malecón. Restringió un derecho constitucional al libre tránsito. Ahora yo pregunto, ¿sobre qué base legal lo hizo? Sobre ningún tipo de base legal. Y así es que estamos actuando en cada situación. No, sobre ningún tipo de base legal. Porque es que hay que entender algo. La declaratoria de alerta roja en una zona específica por una condición climática no significa que las autoridades tengan el derecho de suspender derechos o de coartar derechos. Para eso es una formalidad constitucional y ahí es donde está el vacío que nosotros hemos venido analizando. Y vuelvo y repito, no es un problema ajeno al análisis que estamos haciendo. Ese es un análisis que se viene dando desde el primer momento en que el presidente declaró estado de emergencia de boca y empezó a limitar derechos en el sector privado. Bueno, en el fondo de esto, nosotros entendemos que hay un vacío legal y que se ha confundido la declaratoria de alerta roja con la declaratoria del estado de emergencia establecido en los artículos 262, 263, 264 de la Constitución de la República. Y que establece el procedimiento. La única forma de que el gobierno puede limitar derechos consagrados en la Constitución Dominicana es declarando el estado de emergencia conforme lo establece la Constitución de la República Dominicana. El simple hecho de que el COE declare alerta roja no tiene los mismos efectos que la declaratoria del estado de emergencia donde participa el Congreso de la República Dominicana. Y limitar el derecho al libre tránsito
limitar otros derechos constitucionalmente establecidos en la Constitución Dominicana sin cumplir con lo establecido en la Constitución es inconstitucional y es ilegal. ¿O no es así? Es así. Es inconstitucional. Es ilegal. Bueno. Y vuelvo y te repito, porque nosotros tenemos un público que nos escucha y que pudiera conectarse justamente en el momento en que tú estás diciendo esa palabra. Sí, exacto. Nosotros estamos diciendo esto visto desde el punto de vista jurídicamente vinculante. Exacto. Jurídicamente vinculante. Entendemos que todas las decisiones que el gobierno ha tomado son decisiones... En el fondo tienen las buenas intenciones. Buenas intenciones y que han logrado un efecto. Pero es la parte jurídica que estamos analizando. Correcto. Gracias entonces por acompañarnos. Es bueno que sepan que este programa estará siempre en las redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram y también estamos en TikTok. Será hasta la próxima y gracias por su compañía y su fidelidad con este equipo. Javier. Saludando, que se me había olvidado, Ariel, a la comunidad internacional que nos sigue en Estados Unidos y en Europa. Un saludo para ellos. Nuestro saludo para ellos. Indicándole siempre que vean los videos y que los compartan para que nos ayuden a crecer. Hasta la próxima. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Suberví, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.